Canal 9 Bio Televisión presenta Lo que está en juego podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida, bienvenido a Lo que está en juego podcast de análisis político a solo, 10 días, 11 días de las elecciones presidenciales y parlamentarias. A mi lado está Francisco Gatica, quien es director de Economía y Finanzas de la Universidad del Biobío, de la prestigiosísima Universidad del Biobío. Hola, muchas gracias. Ya con un solcito interesante. La mañana nublada y en la tarde con sol. Nos estamos pasando. Hoy le vamos a mandar un saludo a la universidad que también nos escuchan. Sí, también nos escuchan. Así que hay Viene mucho. con piocha, ojo, institucional, Francisco. Muy bien. Leslie Briceño, quien es académica de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Leslie? Muy bien, disfrutando ya del calor y con voz. Mi voz volvió. Sí. Mucha gente me comentó, me dijo, oye, no hables, por favor. Después que escucharon el capítulo de ayer, del reel de la semana pasada, fue como, por favor, no hables. Hoy día recuperé mi voz. Muy bien. ¿Quién tiene la voz? La voz y el voto, Lucas Serrano, quien es académico de la Universidad de San Sebastián y director de Asuntos Públicos de Observa Biobío. ¿Cómo estás, Luquita? Hola, ¿cómo estás? Ay. Todo muy bien, un gusto estar acá nuevamente. Sí, bueno, tuvimos un previo podcast como de media hora, así que tenemos harto de qué hablar, vamos a ocupar la energía en eso ahora. Tuvimos debate de Archie y yo, Priscila Muñoz, me hago cargo de esto, digo, para mí el primer debate presidencial, con todas sus letras, el formato. Bueno, la radio te da una libertad maravillosa, lo que se planteó, las cosas que han trascendido me parecieron bien interesantes. Ahora, ojo que hubo críticas también por la presencia centralista de las radios, no hubo presencia de regiones, pero sí estábamos todos muy pendientes. A ver, me cuesta entrarle por algún lado, pero vamos de inmediato a lo que nos dejó Johannes Kaiser. Es que Kaiser está como la espuma, ¿no? Sí. Yo creo que incluso ayer, o sea, yo concuerdo un poco con las opiniones de Priscila de que fue muy entretenido el debate después de lo somnífero que fue el debate de Canal 13, insisto, también por culpa de los candidatos. Creo que ya ayer salieron, quizás por esto de que ya este secreto de encuesta, o porque ya no hay mucho más que perder, salieron con todo, y creo que ahí Johannes Kaiser, que viene haciendo una arremetida muy interesante a rato, dejó un poquito detrás a Evelyn Matei y a José Antonio Kast con respecto a posicionarse como la derecha más dura o el mensaje más duro. Iba a los cruces con el profesor Artés, y a ponerse en esas posiciones que uno creería que el nicho más de nicho de derecha es la que cree esas posiciones, las defiende con una entereza y una templanza que genera mucha admiración en sus seguidores y que lo lleva subiendo muy bien. Sin desmerecer, yo creo que la actitud de José Antonio Kast, que aun cuando viene en esta caída, yo creo que él se siente en segunda vuelta. ¿Y dónde está el hecho? Él es muy inteligente en toda intervención de hacer ¿qué? De pegarle a este gobierno fracasado, al gobierno que la ministra Jara, que la candidata Jara fue parte de este gobierno, a pesar que ella trataba de desmarcarse. Entonces, creo que ahí hubieron dinámicas muy interesantes, donde claramente esto ya es a todas luces, es una primaria de la derecha o incluso de, como se le quiere llamar a los adversarios al gobierno. Sí, y además también, tomando esa última idea de Lucas, una primaria que ha sido bastante bien competitiva finalmente. Claro. Habría sido interesante esta discusión haberla tenido en junio, para ver cómo hubieran decantado finalmente las fuerzas políticas y la ciudadanía si hubiera participado masivamente en una primaria de derecha. Pero claro, nos encontramos con un escenario bien interesante. Me gustó también el formato, el hecho que hubiera estado en el locutorio, tenía características distintas de lo que ha sido los debates televisivos. Lo interesante también es que, si lo señaló Lucas, se da en un contexto que ya no tenemos encuestas. Sí. Ahí está la veda. Por alguna razón, ¿no? Sí. Es una estupidez. Una estupidez, pero porque además las encuestas se filtran, no sabemos si la encuesta que nos llega es efectivamente real o no. Por otro lado también, o sea, la veda de las encuestas uno puede entender si son 72 horas, 48 horas, pero no 2 semanas. ¿Qué nos estaban mostrando las últimas encuestas? Un Johannes Kaiser que estaba aumentando en la opinión pública, un José Antonio Kast que iba disminuyendo, y ahí también se da un escenario de incertidumbre. No sabemos
efectivamente lo que va a pasar porque no tenemos oficialmente mediciones. Y quizás incluso en ese contexto podría surgir las voces de este voto útil, de que quizás incluso no sea hacia Evelyn Matei, sino que sea hacia Johannes, hacia José Antonio Cast. Solo apuntar que la semana pasada lo que más resonó fue la encuesta de la Cosa Nostra, que daba un 19,3% a Matei con un empate técnico con Johannes Kaiser, y parece que eso también les movió harto el avispero. Sí, yo me sumo a lo que plantean los colegas. Fíjense, estos debates, bueno, hay una máxima, por lo menos en teoría de la información, que dice cuando hay mucho ruido, lo que mandan son las formas, ¿cierto? Los tonos de voz. Y claramente Kaiser lo que hace es que con su tono de voz, con su estilo muy serio, más que la forma, más que el fondo, lo que manda la forma, ¿cierto? Por lo tanto, él se está instalando con fuerza y estamos hablando de él. Yo creo que sí, las preguntas también fueron muy atinadas y fueron muy contingentes. Yo creo que los periodistas efectivamente fueron muy al callo, muy al hueso, por lo tanto, eso ayudó. Y yo creo que ese formato fue muy interesante. Es el penúltimo, tengo entendido que hay otro más. El de Anatel. En Anatel. Entonces, probablemente lo que queda atrás sea cómo Kaiser plantea ciertos temas que terminan apropiándose de la discusión. Sí. Y eso quizás es lo que vamos a conversar ahora, ¿cierto? Sí, claro, porque nosotros tenemos una lista de temas siempre, pero increíblemente todos esos temas que habíamos conversado estuvieron dentro del debate de la Archi, como es el tema del cierre Punta Peuco. Lo habíamos hablado, creo, en el podcast, que fue un anuncio que realizó el presidente volviendo de su gira en Corea, ¿cierto? Que estuvo el presidente. Sí. Estuvo en Corea, llega, la PEC. Y todos pensábamos que iba a llegar de la PEC hablando de economía y dice, no, voy a cerrar Punta Peuco. Como que... Claro, porque se aprobó el decreto finalmente, o Contraloría reconoció que estaba el decreto todo bien. Y claro, el cierre Punta Peuco lo había anunciado el presidente de la cuenta pública, había generado ruido en su momento y también uno se pregunta también si el presidente lo hace con intencionalidad política, lógicamente. Claramente. No lo hace porque justo apareció el decreto, justo la Contraloría... a 2 semanas de la elección, justo ocurrió esto. Entonces, claro, hay un trasfondo político para poner la discusión de la violación de los derechos humanos, porque escuchamos no solamente ayer en el debate, sino que también desde que anuncia el presidente cómo las fuerzas políticas de la derecha y de la ultraderecha reaccionaron criticando nuevamente la medida, que cómo era, y haciendo alusión de que era un grupo de abuelitos, de adultos mayores de 80, 90 años que estaban presos y que los van a llevar con presos comunes. Es que ahí está la gran diferencia con Kaiser, porque Kaiser es el que apuesta mucho más a esa tesis. Así ¿saben qué? Son puros señores de 80, 90 años y esto es una venganza que hace que un poquito también lo que hablamos que vamos a hablar del programa de recuperación con Evelyn Matei, este concepto de una venganza a estos pobres señores que ya están por partir de su vida, así que déjenlos tranquilos. Y mientras que José Antonio y Evelyn Matei toman otro tono que es, ¿saben qué? Esto no es lo importante para el tema de seguridad hoy día. O sea, si estamos discutiendo a los presos de Punta Peuco, ¿por qué no tenemos los migrantes ilegales, los asesinos, las bandas de narcotráfico? Entonces, lo rechazan, pero no directamente. En cambio, Johannes Kaiser se mete en la polémica. Sí, y eso le ha traído muy buen rédito con el votante tradicional de Kast. Con el votante que en la elección pasada votó por Kast, o por la primera elección votó por Kast. Mientras que hay un nuevo votante de Kast que incluso como hablamos este concepto del voto útil, hoy día puede estar mirando y diciendo, chuta, Janet Jara, que a todas luces la tiene muy difícil en una segunda vuelta, pero que no se sorprendan porque Janet Jara va a pasar primera, va a sacar un 33% más o menos en primera vuelta, entonces va a generar un poquito de especulación con la que en teoría se le abre más el naipe con Johannes. Sí. Entonces, para muchos viene a decir ahora esta idea que siempre hay esta especulación de que gente se mueve, no se mueve, que el voto útil, y uno nunca termina viendo cuánto, pero resulta ser que parece ser que y ahora José Antonio Kast es el voto útil y Johannes Kaiser aprovecha este tipo de instancias para ser la bandera de luz de estas ideas de defensa al pasado. Yo creo hay dos cosas. La primera es que, bueno, hace unos 5 programas estaba hablando del síndrome del pato cojo, ¿no? Claro. Y parece que no ha sido así, por lo menos mediáticamente. No. Sí, habíamos teorizado sobre eso. Claro. No. La gira de despedida de Gabriel Boric. Claro, estos dos niveles, el nivel más de político y el nivel de la instalación de temas, claramente Boric sigue instalando temas y sigue dando que hablar. Pese que no hay proyectos que sean importantes que vaya a instalar que tengan que pasar por el Parlamento, salvo el presupuesto que está en trabajo. Pero en general no ha habido pato cojo desde el punto de vista por lo menos noticioso. Seguimos hablando de él y sigue instalando temas, sigue generando pronunciamiento. Y la segunda es esta lucha entre el K versus K,
sí, yo no sé cómo llamarle, ¿eh? Está buena. Claro, K versus K, donde 4K, finalmente... dice. 4K, claro, donde finalmente... Claro, el Kaiser era el cast de la elección anterior, o de la anterior, ¿cierto? Es como esta relación entre el Quijote y Sancho Panza, ¿cierto? Uno se va quijotizando y el otro se va sanchificando. Es verdad. Entonces, Sí. me acordé de una cuestión nada que ver. Pero lo que voy es que, claro, Kaiser es muy inteligente porque le está hablando a ese votante duro, a ese votante que votó sí, y que quedó... Como Harold May Nichols. Claro, que quedó entrabado con Harold May Nichols y quedó entrabado el 88. No, pues, pero a diferencia de Harold May Nichols, busca el No. no arrepentido. No. Claro, Claro, que un Harold May Nichols arrepentido. fue un arrepentido, Un y porque arrepentido. además Claro. no lo voy a salir a defender, pero finalmente es probable que le vendieron muy bien la historia de que si ganara el no iba a quedar el caos nuevamente, que iba a colapsar el sistema. Pero claro, Pero había un país ganador. Claro, pues ganando. Pero entendamos de dónde viene. Claro, ¿De dónde claro, viene? Mike Nichols. O sea, Sí, no pero- viene- Nichols. que interrumpimos a Francisco, tenía que hacer ese paréntesis. Sí, no, es un país Pero- muy pertinente. Pero ¿qué pasa Cass versus Claro, el K versus K, ¿cierto? K versus K, que en rigor, y aquí yo vuelvo a un tema que creo que esa es la primera ronda de preguntas. Aquí, como no tuviste primaria, los acuerdos políticos para llegar a una primaria son más exigentes. Claro. Entonces lo que estamos viendo es, entre comillas, una pseudo primaria en esta vuelta, pero con mucho herido en el camino. Ahora, Y eso es un problema, porque la gran pregunta es, ¿quién te hace más gobernable? ¿Cuál de los dos K te hace Ya. más gobernable un país? Exacto. El CAS, que está maduro, si tú quieres, que ya está mucho más templado, que aprendió a partir de los malos ratos, Y que esta o es un su Kaiser, tercera opción. claro, o un Kaiser que en el fondo le está hablando más a la galería, que trabaja mucho en la forma y que no se está autorregulando, porque el Kaiser de Osorno fue bastante incendiario, ¿sí o no? Vamos a hablar de eso también. Sí, Sí. eso merece Claro, un capítulo. ahora igual, aún así, a todas luces y un poquito contradiciendo a mi versión de hace unos meses atrás, yo creo que lo mejor que le puede haber pasado a la derecha no haber ido primaria. Porque instalamos la primera vuelta sobre la derecha. Ya. La primera vuelta se trata sobre la derecha, la izquierda quedó totalmente offside de los temas, vemos que a Yanel Jara le cuesta entrar en este tema de debate y incluso, o sea, si hubiésemos hecho la primaria en junio, la votación de Johannes Kaiser, por ejemplo, no hubiese sido. Y también lo que vamos a ver cuando tengamos porque probablemente va a estar segundo, tercero, cuarto, de esos por lo menos, o 3 o 2 van a ser de derecha, vamos a ver una cantidad de votos hacia ellos, mucho más importante que, ¿se acuerdan cuando hablan que en la primaria de la izquierda no votó tanta gente? Entiendo que son escenarios distintos, Sí. pero a la derecha le convino mucho llegar hasta esta instancia, siendo como son, fraccionados, aunque han expuesto una guerra civil al frente de todo el electorado, esa guerra civil es la mejor teleserie hoy día frente a esta, Sí, a esta primaria. pero yo distinguiría, perdón que te Sí, interrumpa, no. yo distinguiría el cortísimo, que es donde dice Sí, lo obvio. correcto, del mediano. Porque recuerde que a partir del mediano, la configuración de coaliciones con cierto nivel Ahora- de pactos por debajo, por así decirlo, son fundamentales para Sí, pues, gobernar. claro. demócratas va a Claro, pactar entonces- con libertarios. A ver, pero eso es lo que hizo, Exacto. eso es lo que hizo muy bien Kass con Kaiser. Claro, Porque llevan un acuerdo parlamentario. Sí, claro, pero... resulta que te va a dar gobernabilidad. Ah, bueno, ese es otro tema. Claro, es que Pero- este tema, si claro. entonces distingamos al cortísimo en lo que es tema táctico, de lo estratégico, y lo estratégico que hago yo a partir del próximo año. Es que por eso la jugada, la buena jugada que vamos a tener que estar mirando la vamos a ver en vivo, En vivo. el día 17, en la noche, Diez. para ver Con unos 16, 16, con unos buenos cafés, ahí le vamos a anunciar más, Muy- pero ver qué hace Kass o Kaiser, que sea ganador, aparecerán esa noche, porque esa noche tienen que tomarse una foto Kass, Kaiser y Matei. Sí. Sí o sí, gane quien gane, pase quien pase segunda vuelta, esa foto es Al menos, fundamental. y los dos abrazar. Claro, pero esa foto tiene que estar. Sí. Claro. Si no sí. está esa foto, Tenemos un problema. estamos en problemas Estamos- serios. A la derecha, está Claro. Sí. Pero- Yo- Y Jara puede encontrarte nuevamente con un pulmón extra. Claro, ahora yo valido, yo creo que aquí el tema de las primarias es fundamental, porque en el fondo permite este fogueo. No, sí, por supuesto. Sí o sí. No es rentable hacerlo con la estación de ellos. Sí, acá miren, han mencionado hartas cosas, entonces ordenémonos un poco. Habíamos quedado decepcionados los adictos a la política como nosotros, luego del debate Canal 13, y algo pasó el lunes, no sé si
que algo tenía el cereal con la leche, pero de verdad comenzó desde la derecha y la ultraderecha como una especie ya de batalla campal. Partimos con el tema de los... ¿cuál fue el concepto de Paulsen? Atorrantes. Luego el plan de búsqueda, que para Matei dijo que en realidad le sonaba más a venganza. Vamos a entrar en venganza. A propósito de claro. No, Luego el tema de que, lo voy a leer literal, vamos a tener que cambiar el nombre de la capital porque La Paz no va a ser, no es la no capital. va a tener paz. Claro, La Paz no va a disfrutar de la Claro, pero bueno, hay un error, claro, no es Sucre, pero bueno. Y luego de eso, tema Punta Peuco, el debate, como que se están marcando diferencias súper importantes, pero siempre también con un foco de buscar cómo atacar el gobierno. El gobierno es el enemigo, es al que atacar, es donde la gente enfoca también su molestia. Yo siento que eso es lo que están tratando de recoger. Pero por supuesto, porque finalmente, lo señalaba Lucas hace un momento atrás, el hecho de organizarte para golpear al gobierno en cualquiera de sus ámbitos, cualquier cosa que el gobierno haga o deje de hacer, te va a generar un rédito positivo. Y lo que probablemente la estrategia estos últimos días es quién le golpea mejor, más fuerte, porque eso es lo que le queda a la opinión pública, porque la opinión pública además ya tiene clarísimo que el problema de seguridad es un problema del gobierno, que el problema de la migración es un problema del gobierno, que el problema de las listas de espera es un problema del gobierno, no lo ven como temas más bien estructurales que vienen de más larga data. Entonces ese es el gobierno quien lo ha hecho mal. ¿Quién golpee más fuerte la mesa? ¿Quién ponga mejor los puntos sobre las IES? ¿Quién finalmente logre capitalizar ese discurso? Es el que probablemente va a asegurar el paso. Que en el debate, siempre que habló Kass, le agregó siempre un adjetivo calificativo de la palabra gobierno. Es casi doméstico, es mal gobierno. Muy mal gobierno. Muy mal, desastroso gobierno. Ahora. Entonces, finalmente, tanto que le da al cántaro al agua que termina por romper, ¿me entiendo, no? Es un mensaje reiterativo, vamos. Pero es que eso es consecuencia un poco de lo que planteaba Francisco, que es en esta tosudez, a mi juicio, un poco del presidente Gabriel Boric de permanecer relevante en la agenda, le abre espacio para que vengan estos golpes, como por ejemplo cuando acusó a Casa en cadena nacional por un programa vende humo, que no lo debería haber hecho él, para eso está el comando ahí en el Jara, precisamente. Que todavía no explica en todo caso. Claro, entonces ahí lo hizo ver como un igual, lo puso un igual, y esto mismo, o sea, saber que va a tensionar la agenda él con lo de Punta Peuco, con lo de Bachelet, con sus declaraciones, hace que abra el flanco, tanto así que había otra persona que también le pegó constantemente en el debate al gobierno, que es Marco Enrique Minami. Sí, primero. Y se nos olvidó. Claro, Marco Enrique Minami, que es una tristeza porque él tiene un muy buen diagnóstico en general, sus propuestas no son malas, pero está tan empecinado en tirar basura a los otros candidatos que nos ofrece una sensación de gobernabilidad. El siguiente ejercicio, cuando escuchaba a Marco Enrique Ominami, cerraba los ojos y trataba de no imaginarme que era Marco Enrique Ominami, yo decía, oye, qué interesantes sus propuestas, sus análisis. El problema es Él Él como figura está desgastado. Él y su figura desgastada y lo que conocemos de él. A ver, yo creo que Kaiser está haciendo efectivamente el CAS de 2021, pero a mí hay cosas que me preocupan. Él manifestó, entre otras cosas, es una operación política para mantener un tema abierto a costa de la paz de Chile, se refería, cierto, a Punta Peuco, etcétera, y dijo también que cuando sea presidente va a cerrar el capítulo 1973-90 de manera definitiva. Uno, ¿cómo puedes tú hacer eso como presidente? ¿Cuáles son las facultades? No lo entiendo. Dos, tú te puedes meter en las conciencias de las personas como para pagarles el switch histórico. Por otro lado, yo creo que aquí hay un electorado al que él está hablando que a lo mejor nosotros no conocemos y entra súper bien este tema. Pero hay verdades jurídicas establecidas, hay fallos de la justicia. Miguel Krasnov va a estar más de 1000 años en la cárcel, va a morir en la cárcel por un montón de delitos relacionados a causas de derechos humanos, delitos de lesa humanidad. Y fue la justicia, los tribunales, un poder independiente del Estado que estableció, no fueron los partidos políticos que mandaron a todos, como ellos dicen, los pobres viejitos ancianitos a la cárcel, fue la justicia. Entonces, una persona que pone como bandera de lucha hacer cumplir la ley, la seguridad, fortalecimiento de las policías y que de manera paralela cuestiona los fallos judiciales, me parece que hay una disonancia. Que a lo mejor en un electorado que, insisto, no estamos viendo de manera clara, penetra porque los temas de derechos humanos no les interesa, es el pasado, probablemente sean personas que nacieron después del 90 porque son jóvenes, pero aquí... Insisto, hay una contradicción, una persona que te dice mano dura con los delincuentes, vamos a hacer valer las leyes, no respeta
fallos judiciales. Es más, voy a leer textual una polémica que me pareció incluso dolorosa, yo creo. Cuando Marco Enrique Minami, ante la posibilidad de que le indulte a personas como Krasnov, él le dice, él asesinó a 2 tíos y a mi padre, y él le dice, no lo hizo. Pero sí, judicialmente establecido que sí lo hizo, Claro. entonces tú dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí? O sea, ¿la justicia la vas a aplicar cuando te conviene? Que finalmente estás colocando una duda y sembrando una duda frente a verdades jurídicas. Y eso Exacto. es lo que está haciendo Johannes Kaiser en el caso no solo de Miguel Krasnov, sino de todo lo que fueron las violaciones a los derechos humanos. En el plan de búsqueda también cuestiona al servicio médico legal, y él no solamente lo mencionó en estos últimos días, sino que lo había mencionado en otras oportunidades, que por qué el servicio médico legal no decía o no señalaba finalmente que todas esas personas estaban muertas y cerrábamos el capítulo y listo, cuestionando si el Servicio Médico Legal había hecho el proceso de reconocimiento. Y el Servicio Médico Legal tuvo que salir a decirle porque estaban cuestionando su trabajo. Es decir, Sí, una se han decisión. hecho pericias, están todos los restos periciados o en proceso de pericia. Y el problema para poder establecer qué es lo que ocurrió es el silencio. Las personas que todavía, los pactos de silencio que todavía no dicen lo que efectivamente ocurrió, y además el deterioro de las osamentas, porque han pasado, en algunos casos, casi 50 Yo años. creo que este tipo de casos, cosa de relativizar la verdad Sí. histórica, porque eso fue el tema de fondo, no es una propiedad solamente de Kaiser, ¿ah? Lo mismo sucede en Europa con respecto a la Segunda Guerra Mundial y otros hechos más. Ahora, esta suerte de relativización de la verdad histórica y de pérdida de valor de la democracia es un tema que se está dando en Chile bastante fuerte, y lo que hace es capitalizarlo. Pero hasta ahí, tú conversas con las personas y te van a decir, uy, no, que el tema de mí no me interesa, esto ya pasó, no va a volver a suceder. Mira, ¿sabes qué? Esto es una cuestión que es bastante más profunda. Yo creo que nosotros quizás no hemos sido lo suficientemente fuertes como para poder sensibilizar a esta generación globalizada, altamente digitalizada, que no está ni ahí. Sí, o sea, yo puedo Sí. entender el no estoy ni ahí, lo puedo entender. Y ahí puedo entender que a lo mejor al votante de Kaiser no le interese, pero negarlo es otra cosa. Es más, ahora que hablaba Leslie del tema de las pericias, que son finalmente huesos, los que se han encontrado, se encontró a una víctima de Caravana de la Muerte, el compositor Jorge Peña Gien, quien él formó la primera orquesta infantil a nivel latinoamericano, y en el año 73 él fue ejecutado en La Serena. Pensaban que eran más víctimas de la dictadura, pero finalmente era uno solo. Pero imagínense, año 73, han pasado 52 años y esta persona recién fue identificada. ¿Y por qué? Se abre un plan de búsqueda porque hasta el año precisamente 2023 eran las personas de manera individual y particular, tú y yo, nosotros, que salíamos a buscar hueso, a hablar con las personas, contratar nuestros abogados, porque el Estado no se hizo cargo, y recién hoy el Estado dice ya, ¿qué es lo que necesitan? ¿Cómo les facilitamos las cosas? Y lo otro, tienes razón, ayer el ministro Gajardo volvió a decir, no hay osamentas en el servicio médico legal, o sea, basta, porque en el fondo, como que el que explica se complica. ¿Qué dijo Evelyn Matei? No, pues dijo, si yo no estoy criticando, porque nunca dijo finalmente cuál era la vendetta. Nunca lo dijo. Dijo, no, lo que pasa es que es una vergüenza, como hay que buscar a las personas, pero el servicio médico legal no hace nada, nuestros los exámenes de ADN. Entonces, es un desmentido sobre una mentira, pero la mentira ya está instalada. Y queda, y al final es un tema que constantemente van a volver a recordar. No, todo no se hizo. Es que igual hay que entender un poco el tiempo en que vivimos, cómo se juega narrativamente. Y ahí está un punto, o sea, porque obviamente si Kaiser no tuviera una fuerte amplificadora, no diría eso, porque eso también, más allá de que él lo crea, que obviamente yo creo que él lo cree, también representa a un grupo de personas, sobre todo hombres menores de 30 años, que están muy de acuerdo con eso y tienen antecedentes que les permiten cambiar la narrativa, como decir, bueno, 3 personas importantes, desde el ministro de Justicia hasta el director del Servicio Médico Local, son del Partido Comunista. Ah, sospechoso, del Partido Comunista. O resulta ser que el otro día en Chilevisión salió un reportaje de una señora que estaba desaparecida y está viviendo en Argentina. Entonces, ¿viste? O sea, claro, ¿cuántos más de acá nos están robando plata de todos los chilenos con eso? Entonces, ese tipo de narrativa se construye muy fácil hoy día. Y como esas cosas que dijo Francisco, que algo más profundo, lamentablemente estamos viviendo en una sociedad donde no importa eso y que
en teoría estamos muy civilizados con respecto a una persecución política. Como por ejemplo, ¿sabes qué? No, yo creo que a los zurdos los deberían agarrar todo y viceversa, también, porque Totalmente. no digo, bueno, a los fachos yo Claro. los mando, entonces, porque no han vivido una experiencia tan traumática como una persecución por su ideología política. Y esperemos que Nunca- Dios mediante nadie tenga que volver a vivir por esa situación. Pero estamos en un momento súper complejo porque además ese votante nuevo que hemos ingresado No es entiendo. un votante poco democrático. Sí, y además también vivimos en una sociedad que cada vez es menos tolerante. Claro. Porque no solamente el votante nuevo, Mm. es que vivimos en una sociedad mucho menos tolerante. Lo hemos conversado, no sé si en acá o fuera del aire, el tema de los famosos algoritmos de las redes sociales, cómo nos presentan información que es más cercana a lo que yo pienso, que sea más Claro. Seco de heterogéneo. confirmación. Sí, más No, seco. seco de confirmación. Entonces, Claro. el problema es que nos encontramos que cada vez es más difícil llegar a acuerdos. Los datos, claro, nosotros estamos constantemente mirando los datos de las encuestas y hay algunas encuestas que nos dicen que la gente prefiere gobiernos menos democráticos, Claro. que además prefieren personas que no trancen sus ideas en vez de buscar consenso. La política es llegar a consenso. Lo que tú señalabas un rato atrás, Francisco, el tema de la necesidad de la gobernabilidad. ¿Quién nos garantiza gobernabilidad? Gobernabilidad es llegar a consenso. Pero si tú miras la encuesta del CEP, te lo dijo con todas letras. La gente está dispuesta a que se bajen derechos individuales con tal de combatir la delincuencia. Y eso lo encarna todavía. Y eso es una constante. ¿Sí? Es una constante donde ya la gente no entiende el valor de lo que tiene. Ahora, lamentablemente, bueno, quizás va a aparecer, pero en este caso, el costo de relativizar es menor en comparación al beneficio que le reportan. Sí. Entonces, él no tiene una sanción, po. Si hubiéramos estado en un país quizás más complejo, una parte de los candidatos hubieran parado, sabe que yo no sigo este debate. Sí, porque además también en Chile recordemos que no Entiendo, ¿no? existe Nos vamos, una ¿cachai? Ya, pero ley de es primaria derecha. Claro. Ah, pero es que ahí está, pero es que hay Sí. temas, o sea, De lo que hablábamos hace en un rato, algún la minuto- agenda está hacia la derecha. en algún minuto, no constantemente sé en qué país fue que sucedió algo similar y los periodistas se pararon y se fueron. Claro. No te voy a Porque si uno, figurar. si uno lo viene en contraparte, por ejemplo, Entonces el costo de relativizar es muy poco. el profesor Artés en un momento que siempre es un gran elemento Sí, dentro y del además debate. anduvo prendido. Sí, andaba. Anduvo- Parece que el profesor anduvo- Artés es de mañana. ¿ah? Profesor Sí, andaba sí, prendido, es profesor. un adicto al 4 mañanero. cafés. Sí, el profesor Artés Claro. muy lúcido en la mañana. Claro. Se agarró feo con la Soledad Onel. Sí, Sí. Se agarró feo Sí. y se agarró porque Y obviamente... palabreó a la otra colega también. Sí, Sí. es que obviamente él dijo que él iba a estar con los que tiraban molotov. Y él obviamente uno lo entendía del sentido figurativo, que él iba a apoyar, que detrás de una persona que tiraba molotov hay un montón de historias y luchas de clases que son muy Va a propensas. terapiar, creo yo. Claro, es parte del claro. discurso tradicional de su partido. Pero ahí Soledad Neto le responde, pero bueno, usted dijo que iba a estar tirando molotov con los... y él dijo, no, entonces como que si esto fuera en otro momento, o sea, recordemos en el 2021, en esa elección, se reivindicaba esa lucha social Violenta. Sí. durante el estallido social, La lucha. donde Kass era el bichito raro que decía, oye, aquí se pasaron por alto todo el Estado de Derecho, hicieron lo que quisieron. Hoy día, el profesor Artés es el bichito raro porque hasta Janet Jara y Marco Enrique Minami hablan de seguridad, de que hay que tener un Estado tranquilo, de la gobernabilidad. El mismo presidente de la República dice, a nosotros no nos marcharon porque hubo gobernabilidad. Yo no estoy tan de acuerdo quizás con ese Claro. con esa idea, pero se atribuyen una palabra, o sea, imagínate si lo hubiese dicho antes, no, pues porque se está comiendo a las bases populares. Claro, pero fue muy interesante el debate porque finalmente llegamos que el argumento de defensa era su rol de profesor. Exacto. Sí. En tanto él enseñaba al alumno en aula, ¿me entiendo, no? Claro. O sea, Una derivó visión muy una- normalista. derivó una cuestión sumamente distinta, pero es buena la reflexión porque de los que están sentados como candidatos, ¿dónde estaban? Es como la canción ¿Dónde estabas tú? El 2019. Que ya viste la música. ¿Dónde estaba el 2019? Porque finalmente la elección que nosotros vivimos, el 2021, estuvo marcada, Sí, ¿cierto? totalmente. Pero hoy día Estallido. me da la impresión de que el ¿Dónde estabas tú? En octubre del 2019, tengo la impresión, por ejemplo, París y no sé dónde estaba. En Estados Unidos, Claro, probablemente en una Neo reunión de Zoom. tampoco lo vi.
Jara sé que... Marco Enrique Minami se trató de subir un poquito al carro la victoria cuando se trató de, claro, de establecer los procesos constituyentes. Sí. Entonces es una línea divisoria, me entiendo, ¿no? Respecto a dónde estuviste en 2019. Y la elección del 2021 se jugó en ese discurso. La elección de este año se va a jugar en temas de seguridad, migración y algunos temas económicos. Porque el estallido social igual envejeció más. Exacto. Pero ¿saben qué? Yo tengo otra teoría. Para mí es una rabia acumulada que buscó una vía institucional, pero que sigue de manera a lo mejor más solapada, más silenciosa en las personas. Y esa rabia ya no la está recogiendo la izquierda, la está recogiendo la derecha que golpeó a un gobierno que no respondió a lo que se prometió. ¿Se acuerdan que se utilizó ese como meme? Pero es que este gobierno lo va a cambiar todo. Bueno, mucha gente a lo mejor esperó que se generaran cambios. Recuerden que fue con voto voluntario, pero luego de eso, toda la expectativa que se generó en la moneda chica, iba gente que ni siquiera votó por Boric a pedirle cosas, a aplaudirle. El 2021, la elección presidencial, votaron en la segunda vuelta 8 millones de electores. Más o menos 1 millón de electores que nunca había votado. Fue una de las elecciones que más movió con voto obligatorio. Hasta el momento, Boric es el presidente más votado de que va a cambiar ahora, pero claro, va a seguir. Claro. Pero claro, porque habían esperanzas depositadas en hacer las cosas de manera distinta y esa rabia continúa, esa rabia contra el sistema, esa rabia contra el Estado que me quita mis impuestos, que no me permite tener libertad, y esa rabia ahora se está colocando en una persona que la canaliza de otra manera, que es en este caso Kaiser, un poco Kass, no sé si Matei. Sí. Entonces... yo siento que la molestia, no digo que vaya a haber un estallido de ninguna manera, pero esa molestia está ahí, está la rabia, entonces las personas dicen, ¿qué me importa a mí que este caballero haya votado por el sí o que esté apoyando, o no sé, pues como dicen por ahí, abrazando los huesos Pinochet? Me da lo mismo. Solo que él canaliza la rabia que porque yo hay estoy un tema asociado a los problemas estructurales de la sociedad chilena que todavía no se solucionan, que tuvimos una mirada de lo que ocurrió el 2019, pero donde hizo explosión, pero no se han solucionado. Claro. No se han solucionado nada. Esto es como esta historia de este cuento de cuando despertó el dinosaurio estaba ahí. Sí. Claro, los problemas están ahí. Quizás la diferencia ontológica que podemos tener es que la rabia finalmente es una emoción muy fuerte que deriva en una acción. Lo que tú tienes hoy día es malestar. Claro. Que es más pasivo. ¿Cachai? Pero finalmente el problema está ahí. Sigue estando los problemas de desigualdad, de funcionamiento del mercado, los problemas medioambientales, los problemas de cambio demográfico. Están ahí. Sí, y solamente un paréntesis. Y espérense que si el 12 de marzo asume, por ejemplo, José Antonio Kass y nos saca todos los migrantes ilegales, la molestia va a renacer. El mercado del trabajo se va a pique, porque en rigor el cambio demográfico hace que nuestra población crezca muy poco. Y necesitamos el migrante. El día de ayer yo escuchaba a Alberto Mayor. Alberto Mayor planteaba que Chile el 2011 tuvo un pequeño accidente cerebrovascular, que el 2019 tuvimos un accidente cerebrovascular ya más grave, y durante los procesos, el primer proceso constituyente fue una cirugía complicada, corazón abierto, y el segundo un poquito más restringida, pero una cirugía. Entonces, hoy día el Estado de Chile no está en condiciones de tensionar mucho porque no está... Estamos como en el postoperatorio. Claro, y venimos de un deterioro de salud bastante complejo, y yo lo encuentro algo de razón. Por lo tanto, uno ve, salvo Kaiser y Artés, que todo el resto ha moderado mucho su discurso en gestión, en gasto público. O sea, el mismo hecho que tengamos a una Janet Jara hablando de responsabilidad fiscal, te demuestra que estamos en un momento tibio. Estamos en un momento tibio. Enhorabuena a mi juicio, porque yo soy a mí me encanta la tibieza. Yo lo veo como una virtud, no como un insulto. Sin embargo, es bien complejo porque tenemos un nuevo elector que quizás no se mueve tanto por esa tibieza, porque hemos visto que la tibieza no paga. Ahora que Kass está siendo percibido como medio tibio, ha habido toda esta arremetida de Kaiser. Sí. Desde el momento que Kass dijo yo no me voy a preocupar de la batalla cultural, como que toda la atención de la derecha, y ayer en el debate el que se agarraba por Punta Peuco, el que era más duro, era Kaiser. Entonces es súper complejo el nivel de racionalidad. Es cierto que gane quien gane, la va a tener difícil, y va a decir, probablemente va a ser un gobierno de derecha, y van a esperar que los primeros 100 días no haya migrantes, que la delincuencia se haya acabado, y un montón de cosas no va a pasar. Claro, que igual esperaron de este gobierno desde lo social y no llegaron, y ahora lo van a esperar desde la mano dura. Económico. Claro. Ahora, si tú tuviste un infarto y no te cuidaste,
te va a llegar otro infarto. Claro, pero Entonces va a pasar lo mismo acá. Si tú, pasado el 2026, no enfrentas como sociedad los problemas estructurales que tiene, nos van a dar un infarto. Te lo aseguro. y ese es el problema, porque a diferencia cuando alguno de nosotros pueda tener un infarto, que es una decisión personal, y Claro, y él claro, puede claro. decir, oye, deja de comer pizza, pero en ese momento es una decisión colectiva y lo hace mucho Claro. más complejo. Mucho más complejo, pero si sigues comiendo pizza, te van a dar un infarto. No, de acuerdo, pero hay personas que dicen, y bueno, y que de algo se nos tendremos que morir, y le siguen insistiendo. Recuerden una frase que dijo un asesor de Gabriel Boric, que le iban a meter inestabilidad al sistema. Claro, y que finalmente eso es lo que les está pasando la cuenta a la centroizquierda y a la izquierda. ¿Por qué? Porque los conceptos de la retroexcavadora, acordémonos, la inestabilidad del sistema y cuántos otros conceptos que se dieron a conocer. Altura moral. La altura moral Exacto. también, ¿no? ¿Verdad? Como era la frase exacta. Finalmente es hoy día, como ya no recuerdo si fue Lucas o Francisco que lo señalaba, se esperaba que fuese la centroizquierda y la izquierda la que finalmente solucionara los problemas. Esta nueva izquierda. Claro, una nueva izquierda joven, además, porque estamos Desde los hablando, movimientos sociales. estamos hablando de un presidente que no tiene 40 años, estamos hablando que además que llegó con un gabinete muy joven. Carlos Montes y Mario Marcel eran los que peinaban canas y eran los más mayores del gabinete, pero resulta que no llegó esas soluciones, esa estabilidad. Claro, hay un montón de otros factores externos. La pandemia, la crisis económica que venía también asociado a la pandemia, al estallido social, la guerra en Ucrania, o sea, hay un montón de otros elementos que influyen Sí. en los problemas económicos. Pero yo creo que hay que sacarnos de la discusión, y es una invitación que les hago, mis estimados, es que las personas no son de derecha o izquierda, como dice Parisi, no es ni comunacho ni facho. Las personas buscan quien responda a sus necesidades. Obviamente que estamos en tiempos líquidos, que las campañas cambiaron de manera súper importante. Lo que pasó en Nueva York con la elección del alcalde, Sí. o sea, algo inimaginado, una persona que además es musulmana, tengo entendido, porque él supo llegar con un mensaje. Migrante, llegó a los 7 años a Estados Unidos, musulmán y además de izquierda. Claro, pero claro, porque las lógicas cambiaron, es donde te pegue. Hoy hablaba con una amistad muy cercana de toda la vida de izquierda, me dice, voy a votar por Matei, y yo, ¿cómo no? Y me daba como la explicación, porque claro, a mí me generó como una disonancia, y claro, porque no están pensando en una lógica izquierda-derecha, sino más bien quién responde realmente a mi necesidad. Exacto, Ahora, ojo un con voto eso. racional. Sí, un voto racional, pero ¿te acuerdas cuando hace muchos años atrás, voy a hacer un poco de arqueología política, estaba Joaquín Lavín con el Viva el Cambio? Sí, po. Sí. Y nosotros decíamos, Joaquín Lavín, ¿sabes qué? Tiempos de cambio. Planteaba cosas, vamos a bombardear las nubes, vamos a hacer esto. Claro, el riesgo de Un eso, adelantado a sus tiempos, ¿ah? Sí. el riesgo de Alcalde de eso Santiago. es caer en el cosismo de la política. La simplificación. La simplificación. Ya vamos a contratar drones. Y mi política fue contratar drones. ¿Cierto? Pero sabemos que la política pública, más que escosismo, no es cosismo, la política pública es un relato convergente, sinérgico, que piensa el desarrollo. Eso no está Claro. hoy día. Ya, pero si tú planteas eso hoy día, 5 Salvo el de profesor noviembre del Artes. 2025, Pero están haciendo- No, cuando te dicen, No. voy a cerrar las fronteras, es eso mismo. Claro. Cuando dicen que yo voy a que no entre ningún arma en Chile, está cosificando y simplificando el exacto, debate. pero por eso te digo, pero si hiciéramos una política pública seria, decir, vamos a transformar en Chile en tal cosa, eso aburre a la gente, a esa la gente discusión no no- le interesa. A mí me encanta, pero somos como cuatro. Claro. Somos- Que resulta que la discusión no está. En el debate de ayer, ¿de qué se trató? Migración, tema de derechos humanos, Punta Peuco, temas de seguridad. ¿Mm? Eso fue. Eso fue. ¿Se habló algo de regiones? Nada. Se Claro, habló Maitico, él dijo, aquí no se ha hablado nada de los adultos mayores. Claro. Ya, bueno, pero- el país Salvo la dijo, PGU, claro. pero los adultos mayores son más que la PGU. Exacto, Entonces, no se habló nada de política pública de largo plazo y de visiones de Estado. ¿Cuánto hemos conversado también acá en la necesidad de modernizar el Estado? ¿Se habló de eso? No. Claro, Pero que entonces- si tú lo hablas, ese Porque- mensaje... Pero Cae ¿cuál el es, rating. cuál es el problema? El problema es que yo pago y yo exijo. Es la lógica del mercado que está en funcionamiento Sí. de lo público. Pero ¿Cachai? también es Yo voto, yo exijo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que la visión de Estado es una visión que piensa 50 a 100 años, escapa de tu realidad. ya, Disculpa que me haya puesto tan ñoño. no, pero es que eso debiese ser. Ese es el deber ser, pero yo me atrevería a decir que desde el regreso a la democracia, salvo pensar a 10 años, 20 años plazo, en algunos gobiernos ahí como finales de Frei, Lagos, Piñera 1, de aquí en adelante estamos pensando a la vuelta de la esquina nomás. Claro, que estás pensando en la encuesta. Pero que además se toma con lo que decía la Priscila de los tiempos líquidos, de que la gente quiere su cuarto de libra ahora ya. O sea, Claro. quiere Ayer. esa inmediatez
O sea, no le importa que tú le vengas a decir, mire, un presupuesto de la República está definido un año antes de la elección, que lo daron a discutir ayer en el Archi. El presupuesto ya está discutido para otro. Vaya a discutirse o no, vaya a aprobarse o no, ya está definido. ¿Cómo usted va a salir a gastar tanta plata en sacar gente del país que no está definida, más encima no hay un porcentaje de exposición? Y la respuesta, ¿sabes cuál fue? Claro. Vamos a cortar a los apitutados políticos. ¿En cuánto tiempo tú te vas a demorar a hacer eso para que se vea expresado en el presupuesto? 1 o 2 años. Claro, ahora yo lo miro en mi vereda, que es la economía. Si yo pienso un proyecto, como por ejemplo un parque, como digo, una empresa, los tiempos de planificación de una empresa son 50 años. Sí, pues. No, y así un mapa son 50 años, una carretera son 50. Entonces, Entonces, claro, yo no es que me quiera poner profesor arte, ¿vale? Pero nos estamos perdiendo la oportunidad, y lo estamos diciendo hace como 6 elecciones, de pensar. Sí, pero ¿saben qué? En particular en esta elección, y lo hemos hablado, tú juntas a los 8 y tú no haces un Frankenstein que diga así como este será el gran presidente. No, faltan, hay cosas cojas, hay cosas que no están presentes, en el que tú digas así como realmente, si juntamos todas las ideas, generamos un proyecto de país. Es que ya importante existe. Y es una lástima. Ahora, yo solamente porque nos quedan como 5 minutos, quiero pedirles alguna reflexión por el resto de los candidatos. ¿Cómo vieron a Parisi? Le volvió a hablar al norte. Porque ahí está su foco. Y cuando le dijeron por qué votaría en segunda vuelta, se la sacó olímpicamente. A mí me ha dado a entender un poquito que no está tan claro que va a ir hacia la derecha el voto de París. Sí, porque dice que son los cuicos. Son los cuicos. En general, París es la gran incógnita de esta elección. Sí. Porque su peor escenario es quedarse donde estaba, más o menos con lo que sacó la vez pasada, que ahora no le va a dar para ser tercero. Podría ser un cuarto o quinto lugar. Pero ese voto silencioso que tiene esa gente del norte, no sé si lo va a llevar a segunda vuelta. Yo tengo entendido que el discurso de Parisi tiene su foco mucho más en la centro derecha. Sí, obvio. Yo no podría pensar de que de cada 10 votantes de Parisi, 6 se van a ir a votar a la centro derecha. Pero es que el 10 de Kaiser no lo sé. No sé. Incluso Kass. Es que finalmente Kaiser con su estrategia te lleva al límite. Por eso. Sí, pero yo no sé si el votante de Parisi va a arriesgarse tanto. Tiene tanto que arriesgar. Probablemente, yo creo que lo que Parisi probablemente haga era que los deje libertad de acción, pero claramente con un discurso, porque su discurso ha sido en contra del cuico, en contra de los pitulitos, de la élite. Y me da la percepción que en el caso de Kast, Kaiser y Matei, representan los 3 a la élite. Claro. No, por eso... Además, como lo incombustible de Parisi, porque si vuelve a tener una votación de sobre el 12%, quiere decir que por tercera vez consecutiva no vamos a tener él no es parte de Minami, él no se va apagando con el paso. No, y lo vamos a tener en 4 años. Claro, y tenemos un nicho ahí que nadie ha sabido explotar más que él, porque él es el dueño de esos votos y lo explota súper bien. Bueno, hemos hablado, se nos enojaron los votantes de Parisi. Le mandamos un saludo a la gente del PDG. Muchas gracias. Acá lo que hacen finalmente es recoger un electorado que, en mi parecer, es el que está votando obligado. También esa persona que en realidad nunca votó por nadie, no me interesaba, pero ahora tengo a alguien que sí me escucha. Es que ahí es donde está la duda, porque yo siento que el 10 y el 12 lo tiene incluso con los anteriores. Entonces muchos de los nuevos podrían verse seducidos por el discurso de Parisi, y por eso hay encuestas que lo tienen tercero, algunos la tienen ahí a punto de pasar a segunda vuelta. Yo creo que él está apostando a ese voto obligado a los claro, esa es el discurso. Pero no lo vamos a saber con claridad. Claro, el 16, hasta el día. Establecimiento. Sí, acá, bueno, de Jara no hablamos mucho. Jara está tranquila, está sentadita en su sillita. ¿Vieron ese video donde como que tenía un ramo de flores y Kass se lo pide? Así como... ¿No lo vieron en un evento? Sí, en un evento tenía una botella de vino. Y querían que... Sí, pero que ella está como muy relajada porque ella sabe que va a pasar. Pero ella está tomando nota de los puntos de quiebre del resto. Vale decir, por ejemplo, esto mismo que hizo Kaiser, o este mismo tema del plan de búsqueda, son consignas que tú vas a levantar. Está diseñando su estrategia para hacer una vuelta. De hecho, una buena que yo le encontré, que la anoté, dice que le sacó en cara a la derecha, básicamente a Matei con Kaiser, que ellos votaron en contra de un seguro de lagunas provisionales para las cuidadoras. Saluda a las cuidadoras en su día, 5 de noviembre. Muy bien, 5 de noviembre. Entonces ella está en este instante capitalizando, recibiendo mucha información para las cuñas en la segunda campaña, segunda vuelta. Está pensando en segunda vuelta. Claro. Está pensando en segunda vuelta. Claro. Obviamente va a ser muy importante ver la fuerza que tiene en primera vuelta. Entre lo más cerca del 38 mejor, entre lo más lejano, lo más cercano a menos del 30 peor. Porque obviamente, o sea,
muchos dicen que la única forma que Jara vuelva a esta competencia es que se acerque al 40. Ahora, Si logra un 40, Pero que para está eso necesita otras muy cosas. difícil. Carolina, ¿todas se suma o no se suma a su El comando? otro día los fueron, se juntaron a comer. Sí, junto al- Bueno, pero de una entrevista haciendo bolsa del Partido Comunista. Sí. juntaba pero, varias que veces a hace- comer, ¿eh? pero también Jara ha tomado distancia de su propio partido. Pero lo que yo creo que el día para Jara, el 17 de noviembre parte la campaña, finalmente. Mientras tanto, ella está Y ella va a levantar todas estas Ahora. cosas que quedan inconclusas y va a ser intensa, me imagino. Pero ahí yo creo que también la narrativa no va a ser muy profunda, va a ser... Ahí No. está la derecha, vamos todos Pero contra por ellos. supuesto, Pienso pero por incluso supuesto, que desde el la lado derecha antidemocrática, nosotros además. no somos capaces de pensar a largo plazo. No, Con eso no. estaría Qué no. triste. desde el lado que no somos. Y fueron por ahí Lagos Piñera la última vez que estuvimos, Lagos Piñera Bachelet la última vez que estuvimos cerca del desarrollo, cuando se hablaba que Chile iba a alcanzar el desarrollo. ¿Se acuerdan? Sí. Ahora esto no es ni conversación, ¿ah? Y No. cuando salió diciendo no somos tigres asiáticos, somos gatos mojados. Sí. Y ahí es cuando tú te das cuenta, nunca nos hemos enfrentado. Oye, terminamos muy abajo. Qué pena. Pero había esperanza, rondada en amor. Pero el próximo va a ser con todo. Tiramos para arriba. Les queremos Próximo contar... apostamos, hacemos apuestas, ¿ah? ¿Ya? Apostamos. Hagamos apuestas. Sí. Hagamos apuestas con las parlamentarias. También. Ya, yo voy a traer Sí. mis proyecciones. Ya, Ya. traigamos- ¿En base a qué? Elecciones En base a nada. y por la favor. presidencial. Ya, Ya, perfecto. distrito 2021. En base al Tincomet. Sí, Ya, vamos. perfecto. Les contamos que, bueno, estamos preparando Bio Eligio, ustedes saben, nuestro clásico programación de elecciones para el 16 de noviembre, pero además le tenemos novedades. Vamos a estar, lo que está en juego podcast, estos preciosos rostros que usted ve acá, van a estar precisamente ese día transmitiendo. Pero ya cuando tengamos las proyecciones ya más claras, a lo mejor probablemente ya vamos a tener la segunda vuelta definida, vamos a tener un espacio también de conversación con los ganadores. No sé si los perdedores van a querer llegar, pero para que empecemos también a prepararnos para esa jornada, vamos a estar lo que está en juego compartiendo con ustedes, además de toda la programación del canal. Francisco Gatica, muchas gracias. Muchas gracias. Y Leslie Briceño, No, muchas gracias. Lucas Serrano, Gracias. Andrés Oñate en la dirección, y usted gracias por su sintonía. Recuerde que estamos durante la tarde de los miércoles en nuestro canal de YouTube, que es Canal 9 Bio TV, en lo que está en juego de el Spotify, también en canal9.cl, y por supuesto desde las 10 de la noche al aire por las pantallas de Canal 9. Que tenga una buena jornada, hasta pronto. Canal 9 Bio Televisión presentó Lo que está en juego podcast.